¿Sí vinieron dispuestos a escuchar la palabra del Señor o no? Gloria a Dios. Esa es la actitud. Hoy desgraciadamente varios me mandaron un mensaje de que están enfermitos y pues ahí les encargo que pongan en sus oraciones que pues el Señor nos ayude, ¿verdad?, con todo eso de las enfermedades, porque cada que hay cambio de estación, cambio de clima, luego nos resentimos. Entonces hay que pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos dé esa fuerza, esa salud que necesitamos para que nada nos estorbe y estar siempre pendiente a todas las cosas que el Señor nos da a través de nuestra congregación. Ok, pues vamos a continuar con nuestra predicación expositiva. Hoy en este día vamos a terminar el capítulo 2 de Marcos y también vamos a empezar el capítulo 3, porque tanto el final del capítulo 2 como el principio del capítulo 3 se entrelazan. Recuerden que la Biblia originalmente no se escribió con capítulos y versículos. Eso ya surgió por ahí, si mal no recuerdo, como en el año 1000 y cachito después de Cristo. Es más, ahorita que estamos estudiando los miércoles la historia de la iglesia, ahí precisamente vamos a ver los datos exactos de cuándo se incluyeron los capítulos y versículos en la Biblia. Pero cada uno de los libros, que la mayoría de ellos pues eran cartas, cada uno pues se escribió así como cuando nosotros escribimos una carta, ¿verdad? Entonces nos vamos a escribir una carta, pues no le vamos a poner el capítulo, el versículo, es más, ni siquiera subtítulos, ¿verdad? Los subtítulos también se agregaron posteriormente. Incluso algunas traducciones ni siquiera traen subtítulos, como la Reina Valera, que esa tiene subtítulos. No, aquí la Biblia original, ahí se encuentra sin capítulos, sin versículos. Entonces, por eso de repente, como en esta ocasión, la cita continúa, incluso cayendo en el próximo capítulo. Y hoy vamos a leer Marcos 2, 23 al 3, 6. O sea, vamos a terminar el capítulo 2 y vamos a empezar con el capítulo 3, hasta el verso 6 del capítulo 3. Y el nombre de nuestra predicación del día de hoy tiene por título Día de Reposo. Se dan cuenta, desde que empezamos con el Evangelio de Marcos, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo se ha ido manifestando con muchos milagros, con prodigios, pero principalmente con la enseñanza, ¿verdad?, de la Escritura, y a través de la enseñanza de los milagros, de los prodigios, de las sanidades que han estado habiendo, Él siempre da una enseñanza. Y gran parte de las enseñanzas que hemos estado viendo es en contra de la hipocresía de los religiosos, ¿verdad? Y por eso es que este ministerio es tan denunciante de lo falso, porque la Biblia es denunciante. Entonces, como somos una iglesia bíblica, por eso es que denunciamos mucho las falsedades de las malas doctrinas, ¿verdad? Denunciamos mucho el legalismo, que es el peor enemigo de la iglesia. El legalismo es algo que desbarata las iglesias. ¿Y por qué se habla tanto en contra del legalismo? Porque todos los seres humanos llevamos un legalista dentro de nosotros, porque esa es parte de la naturaleza caída del ser humano. Y cuando empiezas a manifestar ciertas críticas destructivas, con eso te vas a dar cuenta de que traes un legalista dentro de ti. Cuando tú empiezas a hacer algún chismecito por ahí, ¿verdad? Algunos evangélicos le llaman el chisme santo, ¿verdad? Pero no existe el chisme santo. Ese chisme llega a ser parte de un legalismo, llega a ser parte de una incitación que el diablo está llegando a traer a tu carne, que es una naturaleza caída, para contaminar tu alma.
porque como lo hemos sabido, lo más importante de nosotros es el alma, y eso es precisamente lo que Satanás le quiere arrebatar a nuestro Señor, y precisamente las almas que son de Satanás son las que quiere Dios arrebatarlas a través de nosotros, a través del Evangelio. Por eso es que ayer culminamos con el taller de evangelismo. Felicito a todos los que estuvieron aquí, porque eso quiere decir que son verdaderos cristianos, porque todos los cristianos tenemos una gran comisión. Y desgraciadamente les voy a decir algo: si algunos piensan, yo que voy a ir a aprender ahí del pastor si yo ya conozco mucho del evangelismo. No, hombre, aquí hubo pastores precisamente que se dieron cuenta de que el evangelismo tradicional que se ha llevado en muchas denominaciones no tiene nada que ver con el evangelismo bíblico, y precisamente por eso hay muchos lugares en donde se ha evangelizado tremendamente, pero la gente no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el evangelismo que se ha dado no ha sido bíblico, no ha sido de la manera correcta. Entonces fue muy edificante lo que vivimos el sábado de ayer y el sábado de hace 15 días, porque eso nos da herramientas para poder hacer nuestro trabajo como cristianos, que es la gran comisión. Por eso se le llama la gran comisión. O sea, es lo más importante para cualquier cristiano. Si tú quieres preguntarle a alguien qué es lo más importante que debe de hacer un cristiano, no va a ser venir a la iglesia los domingos, va a ser predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo más importante que va a hacer todo cristiano. Pero claro, por añadidura, también es venir todos los domingos a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a estar predicando en el evangelio va a ser que no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Me explico? O sea, va de la mano. O sea, la gente que lee la Biblia se da cuenta de todas estas perlas que Dios nos da, porque Él así lo llama. Son perlas que Dios nos da para que tengamos todos los tesoros necesarios y poder vivir como se vive en el reino de los cielos. En los reinos siempre se vive rodeado de tesoros, ¿verdad? Lo sabemos, lo hemos visto en las películas, en los libros, en todos lados. Bueno, todos esos tesoros el Señor nos los está dando a través de la Escritura, a través de todas sus enseñanzas. Entonces, si nosotros queremos vivir como hijos del Rey, tenemos que estar rodeados de los tesoros del Rey. Y los tesoros del Rey solamente los podemos encontrar a través de la Escritura. ¿Ok? Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra predicación. Marcos 2:23 en adelante dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que estaban con él? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si él en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la naturaleza de sus corazones, de la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle.
Amén. Padre bueno, gracias Señor. Gracias porque tú siempre has provisto lo necesario para que la humanidad conozca tu palabra, conozca ese texto sagrado, Señor, que tú dejaste con la intención de que nosotros conociéramos realmente lo que es bueno, lo que es malo, lo que es para tu gloria, lo que es para tu deshonra, Señor. Y nosotros aquí estamos presentes precisamente con la intención de conocer cada día más tu carácter, conocer cada día más nuestras faltas, para ponerlas en tus benditas y preciosas manos, y que tú vayas formando, Padre mío, como el alfarero lo hace con el barro, una transformación en nuestras vidas, para que cada uno de nosotros podamos llegar a esa plenitud, Señor, en Cristo Jesús, que podamos tener esa altura de ese varón perfecto, porque precisamente ese es el propósito, ese es el diseño que tú creaste para tu iglesia, mi Señor. Por eso te pedimos que en esta tarde tu Espíritu Santo sea en nosotros y nosotros en Él, y de esa forma podamos comprender cada una de tus palabras, Señor, y que puedan llegar hasta lo más profundo de nuestras vidas, y que estas palabras, Señor, puedan transformar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ok. El reposo como institución de Dios es un principio eterno que tiene un nuevo significado en Cristo. Eso es el reposo. En esta dispensación de la gracia en la que nos encontramos, vamos a analizar de qué manera es como nosotros debemos de vivir el reposo del Señor. Sin embargo, el día de reposo es algo tan importante para el Todopoderoso, para el Creador del cielo y de la tierra, de todo lo que vemos, de todo lo que no vemos, el Padre de las luces. Es tan importante que lo incluyó en uno de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento. Es un mandamiento en el cual el Señor nos pone precisamente el ejemplo de que Él trabajó durante 6 días y el séptimo día Él reposó, Él lo descansó. Y precisamente cuando Él le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel a través de su profeta Moisés, en esos momentos ellos habían salido de una esclavitud, de una de las muchas esclavitudes, ¿verdad?, en las que ya había estado el pueblo de Israel, pero salió de esa esclavitud famosa del imperio egipcio. Ellos, ¿saben cuántos días descansaban cuando trabajaban para Egipto? Ninguno. Ellos no estaban acostumbrados a tener ningún día de descanso. Ellos trabajaban, ¿por qué? Porque los tenían esclavizados. De tal manera, un esclavo no tiene días de descanso. ¿Y qué sucede? Que nuestro Dios, cuando Él les empieza a dar la ley que fue basada en los 10 mandamientos, esa ley fue no para que Dios tuviera una recompensa, sino para que nosotros, a través de esos 10 mandamientos, pudiéramos vivir quieta y reposadamente, para que a través de esos 10 mandamientos nosotros no estuviéramos en un infierno en este mundo. Sin embargo, el ser humano desgraciadamente siempre ha tergiversado todo el pensamiento de Dios. ¿Por qué? Porque piensan que podemos ser más listos, más inteligentes que el Dios mismo. Eso es lo que ha sido, ese es el batallar de toda la humanidad. Siempre el ser humano
ha querido hacer cosas más exitosas que las que Dios propone a través de su escritura. Sin embargo, ¿qué pasa en esos 4 primeros mandamientos? Todos ellos hablan de la honra que nosotros le tenemos que dar a Dios. Bueno, sobre todo los 3 primeros, ¿verdad? Porque vemos que el cuarto, a final de cuentas, no es tanto por la cuestión de la honra que se le debe de dar a Dios, sino por el descanso que nosotros debemos de tener, para que en ese descanso le demos honra y gloria a Dios de una manera correcta. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿qué pasa cuando nosotros los domingos nos echamos compromisos? Que ya no le estamos dando la honra y la gloria a Dios de la manera correcta. Supongamos que de repente el pastor se llenara de muchísima energía, de muchísima fuerza para poder estar aquí como se hacía en antaño, y en vez de predicarles 1 hora a 20, que de repente el pastor se pusiera a predicarles 5 horas. ¿Saben qué sucedería? Que la mayoría de los que están aquí ya no estarían, porque no han entendido lo que es el día de reposo. Por eso es que tuvo que ser parte de la ley, para que los hombres y mujeres de Israel entendieran que había un día que tenían que guardar para el Señor y para que ellos descansaran. Todo es siempre, todo lo que Dios nos manda es para nuestro bienestar familiar. Cuando Él nos dice, no tendrás dioses ajenos de mí, precisamente, ¿por qué lo estará diciendo? ¿Por qué nos quiere tener así en una reprensión? ¿O será porque todos aquellos dioses te van a mandar a hacer lo que le hacían hacer a los griegos y a todo lo de la mitología? Todos esos dioses con D minúscula sí existían, pero ¿saben qué eran? Demonios. Demonios que se hacían pasar por dioses para que hicieran sacrificios incluso humanos, para que hicieran guerras sanguinarias de una manera terrible. Ustedes un día vean libros o películas o lo que se les antoje de los vikingos y se darán cuenta de qué manera tan horrible vivían todos. No parecían seres humanos, parecían animales, porque sus dioses con D minúscula les mandaban a hacer todas esas aberraciones tan tremendas. Entonces el Dios verdadero, todo lo que nos manda a hacer es para nuestro propio beneficio. Cuando nos dice, no te hagas imagen ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está en las aguas debajo de la tierra, es precisamente para evitar la idolatría, porque ¿saben qué? La idolatría nos lleva a la esclavitud. Cuando tú tienes ídolos, eres esclavo de esos ídolos. Y más que esos ídolos, como son manipulados por los mismos seres humanos, por líderes espirituales, líderes religiosos, ellos te empiezan a manipular a través de esos ídolos. Y si no, vayan a un lugar llamado Basílica para que vean cómo viejitas de 80 y tantos años despedazándose las rodillas, porque les han dicho que eso es lo que tienen que hacer para ganar el favor del ídolo. Y eso no les está beneficiando en nada, les está perjudicando tremendamente. Por eso nos dice Dios que Él es el único en el que debemos de confiar. Es más, dice la Biblia, maldito el varón que en el hombre confía. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, incluyéndome a mí, incluyendo a todos, incluso los héroes de la fe, con excepción de nuestro Señor Jesucristo, todos hemos tenido muchísimas traiciones, hemos hecho muchísimas traiciones, hemos corrompido, nos han corrompido, porque somos seres caídos. Por eso es que Dios nos protege con cada uno de sus mandamientos. Si Él nos dice después del 5º mandamiento, es donde ya se empieza a referir hacia el ser humano. Por eso es que Dios le dijo, por eso a nuestro Jesucristo le dijo a sus discípulos, hay 2 mandamientos con los que se resume toda la ley. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué?
Porque los primeros mandamientos se trata de honrar a Dios por encima de todo y de todos. Y los otros 5 mandamientos se trata de tener una buena convivencia con los seres humanos, empezando con tu padre y tu madre, ¿verdad? El 5.º mandamiento, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Y hasta les da una promesa en ese mandamiento, para que tus días en la tierra sean largos. Está hablando no de una largura de años, está hablando de que sean dignos. Esos años que tú tengas en esta tierra van a ser dignos. Vas a ser una persona que también a ti te van a honrar, porque tú honraste a tu padre, honraste a tu madre. ¿Eso nos conviene o es en contra de nosotros? Eso nos conviene a todos, ¿verdad? Dice, no matarás. ¿Para qué? Pues para que no andemos viendo que al ratito ya mataron a mi hijo, ya mataron a mi abuelito y a mi tía, y que yo también esté causando horror para otras personas. Todos los mandamientos siempre van a ser para nuestro beneficio. Hay 9 mandamientos que son parte de la ley moral de Dios, pero hay un mandamiento que es parte de la ley ritual de Dios, que es del que estamos hablando el día de hoy, el día de reposo. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, cuando llega, Él cumple todos los mandamientos, incluyendo el día de reposo. Y por eso es que ahora los cristianos no nos reunimos en sábado, sino nos reunimos en domingo. El sábado es el día de reposo en el Antiguo Testamento, pero el domingo es el día del Señor para la iglesia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la iglesia? Ya no guarda el día sábado. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo lo cumplió. Y Jesús resucitó el día domingo. Jesús, ¿cuándo se reunió con ellos? Precisamente después de su resurrección, el día domingo. Los apóstoles, ¿qué día se reunían para adorar al Señor? Domingo. Entonces, ese es el día del Señor. Y fíjense, les voy a decir una cosa, ahorita no tengo tiempo para que vayamos a todas esas citas, pero en la ley, en el Éxodo, así como nos encontramos con los 10 mandamientos, también nos encontramos en el Éxodo, en una parte en donde nos dice claramente, bueno, les dice a los judíos en aquel entonces, que aquel que no guarde el día de reposo, morirá. O sea, es algo indispensable que nosotros, como hijos de Dios, entendamos. El día de reposo es un día muy especial. El día del Señor en la iglesia es un día muy especial. Nosotros no podemos poner por encima del día del Señor ninguna de nuestras necesidades, ninguna de nuestros placeres, porque ese día le pertenece al Señor. Y les voy a decir una cosa, si tú eres hijo de Dios, no hay placer más grande en ningún lugar del universo entero que estar en la presencia del Señor, que reunirte en la casa del Señor, y sobre todo en el día del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que todos los días, en la gracia, todos los días son días del Señor, todos los días le pertenecen a Cristo, pero hay un día estipulado para que sea también el día de adoración colectiva, que es precisamente el día domingo, el primer día de la semana. Familia, cuando nosotros entendamos esto, no van a haber sillas vacías en esta iglesia. Cuando nosotros entendamos eso mismo nosotros vamos a poder influenciar a la demás gente, para que la gente entienda la necesidad que tenemos de reunirnos los domingos, en donde la palabra de Dios está llenando todas y las únicas expectativas que deberíamos de tener para poder vivir eternamente. Dice la palabra, dice uno de los salmos, Salmo 133, ¿verdad? Dice claramente que allí, en la congregación de los santos, es donde envía Dios bendición y salvación, y vida eterna, dice. Y vida eterna, o sea, lo estoy parafraseando. Pero precisamente en la congregación es donde siempre vamos a obtener todo lo necesario, las herramientas necesarias para arrepentirnos y venir a la vida eterna. No despreciemos
el día domingo, familia. No lo veamos como cuando éramos religiosos. No importa, pues voy un ratito, sirve de que por ahí están cerca unos tamalitos y no hay bronca. No, hay denominaciones que todo el día se la pasan en la iglesia, por si no lo sabían, pero con gozo. O sea, no, a lo mejor uno pensó, ay, pobrecitos, no, pues pobrecito de ti si sientes tristeza en estar en un lugar en donde está el cuerpo de Cristo, en donde están las alabanzas, en donde están enseñanzas bíblicas, en donde está la predicación del Evangelio. Pobrecito de ti, ¿por qué? Porque así vamos a estar en el reino de los cielos. Entonces, si te aburres de estar todo un día en la iglesia, discúlpame, pero te vas a aburrir también allá arriba. Peor allá, porque allá no es un día a la semana. Allá todo el tiempo vas a estar en la presencia del Señor, escuchando sus consejos, alabándolo, cantando. Vas a estar ahora con los ángeles, ¿verdad? Ahí vas a estar viendo las armonías tremendas que se llevan a cabo en el reino de los cielos. Y si no te gusta, pues entonces, ¿verdad? O sea, es tremendo. Tremendo lo que a veces pasa en la humanidad sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque no vemos la profundidad de todo lo que Dios nos enseña a través de su escritura. Pero bueno, aquí estamos viendo que eso había sido un pretexto magnífico para irse al otro extremo con los fariseos, ¿verdad? Como siempre, los fariseos empiezan a tergiversar todo lo que Dios deja plasmado en su escritura. Los fariseos no lo veían como un día de gozo, sino como una carga. Y ahí es donde estaba el problema. Ahí es donde nuestro Señor Jesucristo se enojaba con ellos. Como les digo claramente, es que el día de reposo se hizo para el hombre, no el hombre para el día de reposo. O sea, ¿cómo voy a guardar un día de reposo sin ayudar a las personas? O sea, ¿cómo me voy a atrever a ver? Porque en serio parece broma, pero no es broma. Si veían que un niño se caía en un pozo en un día sábado, ¿qué creen? Que ahí lo dejaban. No podían hacer trabajo. ¿Por qué? Porque la ley ellos la distorsionaban y hacían sus propias leyes. Ellos empezaban a hacer sus propias leyes. Bueno, a ver, como dice que no tenemos que trabajar. Miren, vamos a ver lo que dice aquí bueno, vamos a continuar ahorita, vamos a ver lo que dice en Éxodo 20, en donde están los mandamientos. Pero bueno, vamos a continuar con esto. Aquí en Marcos 2:23 dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Como les digo, ellos estaban buscando que el día de reposo no se manifestara como un día de gozo, sino como un día de carga. ¿Me explico? Ahí es donde está la diferencia en el pensamiento de un cristiano y en el pensamiento de un legalista. El que legalista dice: tengo que ir a la iglesia, no tengo que hacer esto para que los demás vean que yo soy buena persona, tengo que llevar mi diezmo, no, yo quiero ser el que lleve el mejor diezmo porque le quiero que la gente vea. Yo tengo, o sea, ese es el pensamiento del legalista. Hay veces que hay legalistas que aparentan ser los mejores cristianos de las iglesias. Y aquí han habido muchos, pero ya no están porque hablamos mucho en contra de los legalistas precisamente. Pero ¿qué sucede? Que esos legalistas han sido los enemigos más grandes de esta iglesia y de la iglesia en general de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí miren esta frase que dice: Dios nos regala un día de reposo para nuestra bendición, pero el legalista lo ocupa como pretexto para condenación. El legalista siempre va a buscar la manera de que la Biblia sea condenatoria, que todo lo que vemos en la Biblia no lo podamos comprender como ahorita creo que todos lo acabamos de comprender, que cada uno de los mandamientos han sido para nuestro beneficio, no para nuestra carga ni para nuestra angustia. Si la Biblia nos dice que no dejemos de congregarnos,
es porque sabe que aquí hay bendición. Mira, no hay lugar en donde puedas obtener mejor bendición el día domingo que estar escuchando la palabra de Dios, que estar conviviendo con el cuerpo de Cristo, que estar levantando tus manos y adorando al Señor. O si hay alguien que me pueda rebatir eso, díganmelo, porque a lo mejor yo soy el que estoy equivocado, ¿verdad? Y la Biblia también. Pero yo me quedo con lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que aquí en la congregación es donde obtenemos mucho mayor bendición que en cualquier otro lugar. Yo puedo estar ahorita en estos momentos yendo a regalar pan a todos la gente, ¿cómo se dice? Todos los pobrecitos de aquí de la región. Yo puedo estar yendo a regalar y eso es algo muy bueno. Pero ¿qué creen? Que es más bueno estar escuchando la palabra de Dios y poniéndola por obra que estar yendo a un lugar a estar regalando pan en el día del Señor, porque hay 6 días más que los puedo hacer. Y qué casualidad que algunos, no, pues es que el domingo en vez de ir a la iglesia me fui a regalarle dinero a los pobres, me fui a regalar cobijas a los asilos, porque el domingo. Hay muchos otros días cuando lo pudiste hacer. No, es que entre semana trabajo. ¿Y por qué no faltaste mejor al trabajo en vez de faltar a la iglesia? ¿Se dan cuenta cómo a veces queremos ser más buenos que Dios? Y pensamos, bueno, pues el pastor se fue con la finta, porque a veces ustedes verán que, bueno, sí está bien. No, pues es que sí está bien. O sea, yo cumplo con dar el mensaje desde aquí. Yo cumplo con luego mandar mensajes ahí al grupo. Yo cumplo con darles talleres, con darles seminarios. Yo cumplo con darles la palabra de Dios. Pero yo no me voy a meter en broncas con ustedes. ¿Por qué? Porque ya sé cómo es el pensamiento del ser humano. No, es que el pastor es bien legalista, él nos habla en contra del legalismo, pero él es un legalista. No, ya mejor no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque parecemos de cristal, ¿verdad? Pero cuando Dios te hable, y si tú no le obedeces, hay tú y Dios, hay yo y Dios. ¿Por qué? Porque a mí también a veces me habla y a veces cometo errores. Por eso ven que continuamente uno debe estarle pidiendo perdón a Dios. ¿Ok? Entonces nosotros debemos de entender esa parte, familia, porque Él nos está hablando, y si nosotros somos su iglesia lo vamos a escuchar, porque Él lo dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Verdad? Cuando no somos ovejas, no lo vamos a escuchar. No conocemos su idioma porque no somos ovejas. A veces en vez de ovejas parecemos cabritos, ¿verdad? Entonces si somos cabritos, bueno, pues ya no vamos a escuchar su voz. Pero miren aquí lo que dice en Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo. ¿Para qué dice? ¿Qué quiere decir santidad? Santo, santificar. ¿Qué quiere decir? No escuché. Apartado. Esa es la palabra santo. Entonces te está diciendo: acuérdate del domingo para que lo apartes. ¿Me explico? Acuérdate. No, que ese día es cuando más gano y es. Bueno, Dios te lo dijo. Ya si el pastor te dice: no, sí, está bien, bueno, pues el pastor a lo mejor te está dando el avión, pero la Biblia te está diciendo algo. Dios nos está hablando, ¿verdad? Luego dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, aguas, cuando tú llega un familiar a tu casa y que por tu familiar no vas a la iglesia, pues aguas, porque más bien hasta tu familiar es al que deberías de llevarlo. Explico, eso es lo correcto para un cristiano. Dice en el 11: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, y ¿qué dice?
¿Y lo qué? O sea, y lo apartó. O sea, es un día que está apartado para el Señor. Repito, y creo que los entendidos nos damos cuenta de que llegando Cristo hubo una transformación del día de reposo. ¿Por qué? Porque eso fue para los judíos. Pero nada más, lo único, no es que se haya, ya, olvídate del día de reposo. No, es que ahora Jesús es el día de reposo. ¿Y ahora qué sucede? Que como Jesús es el día de reposo, cualquier día nosotros podríamos congregarnos. Sin embargo, los apóstoles decidieron dejarnos esa hermosa tradición de que fuera el primer día de la semana, porque fue cuando Jesucristo resucitó, porque fue cuando Jesucristo se reapareció a ellos cuando ya había resucitado en el primer día de la semana, porque era cuando los apóstoles se juntaban para orar por las ofrendas, para orar por los diezmos, para dar avisos a la iglesia y para predicar la palabra de Dios. Y algo importantísimo, también para adorarlo en conjunto. Entonces, precisamente, esa es la tradición que se nos deja. Por eso, cuando nosotros como cristianos leemos Éxodo 28 en adelante, nuestro día de reposo, por así decirlo, el día, hablando del calendario, es el primer día de la semana, es el día domingo. Pero si un día, a lo mejor, porque hay iglesias, ¿verdad?, en donde sí definitivamente, bueno, por alguna situación, ya sea del país, ya sea de qué sé yo, por alguna persecución, dicen, ¿sabes qué? No nos vamos a reunir ya mejor los domingos. ¿Sabes qué? Mejor vamos a reunirnos como lo hacen todavía los judíos. Vamos a reunirnos el día sábado. ¿Por qué? Porque de esa manera no vamos a tener problemas con los que nos están persiguiendo. ¿O sabes qué? Vamos a reunirnos los días martes. O vamos a reunirnos. No tiene nada de malo. Más que si eres legalista o religioso, ¿verdad? Ahí sí vas a empezar. No, ¿cómo? Eso es de Satán. No, eso no es de Dios. ¿Cómo se reúnen otro día? Y ahí es donde entra esta enseñanza que el Señor nos está dando. El día de reposo es para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Si nosotros no tuviéramos este día, simplemente vean, la mayoría de todas las empresas, ¿qué día es el que dan de descanso? El día domingo, la mayoría. ¿Y qué sucede? Que eso es un placer para todos los trabajadores. Y es un placer mayor cuando dices, en este día puedo ir a estar alabando a mi Señor, descansar verdaderamente en Cristo. Luego decimos, me voy a ir a la playa a descansar. Y la verdad regresas más cansado, ¿verdad? Porque y que las maletas, y que esto, y que vamos a pagar aquí, que vamos al aeropuerto, y que vamos aquí, y regresas bien cansadísimo. Agarras y estás, me voy de vacaciones. Y cuando regresas, vengo de vacaciones. No te fuiste a descansar, fuiste a placer, al cotorreo, pero cuando venimos a los pies de Cristo, es cuando verdaderamente descansamos, familia. Es cuando verdaderamente podemos entregarle todas nuestras cargas al Señor. Continuamos, Marcos 2:25. Pero Él les dijo, ¿nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea, nosotros, si nos congregamos el domingo, es porque Dios así lo decidió, porque Él es el Señor del día de reposo. O sea, el día de reposo no tenía que ponerse por encima ni de las cosas buenas que se podían hacer para una persona, y menos por encima de Dios.
Es como, imagínense que ahorita estamos aquí en la prédica y que hay alguna urgencia, Dios no lo quiera, ¿verdad?, de que alguna persona se accidentó o está teniendo un problema cardíaco, qué sé yo, y que yo les dijera, no, ni lo toquen, no, estamos aquí, es el día del Señor, no. O sea, tenemos que atender a la persona que tenga una necesidad. Dejo el micrófono, aunque estemos predicando la Biblia, que es algo muy importante y muy sagrado para cualquier cristiano. La vida de una persona de aquí es mucho más importante que la liturgia que se pueda estar llevando a cabo. ¿Por qué? Porque la liturgia, ¿para quién se hizo? Para nosotros. Entonces la liturgia no va a poder ser más importante que para quien se hizo. Eso es lo que nuestro Señor Jesús nos está enseñando. Mucho más importante. Por eso es que cuando de repente alguien me habla o me manda mensaje, pastor, no voy a poder ir a la iglesia porque estoy enfermísimo. Y es más, puedo llegar y hasta contagiar a los demás. Quédate. Claro, quédate. ¿Por qué? Porque la liturgia se hizo para nosotros, no nosotros para la liturgia. Claro que quédate. Pero si me dicen, pastor, no voy a ir porque quise ganar más dinerito, quise hacer esto, quise hacer... Aquí ya la Biblia nos está hablando sobre esa parte, ¿verdad? O sea, aquí no se está tratando de un beneficio para esa persona, al contrario. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero. ¿Sí se me estoy explicando? ¿Vas a estar conmigo, familia? Entonces nosotros debemos de entender, nuestra conciencia debe de estar activa cuando el Señor nos está hablando a través de su palabra. Dice la Biblia que al hombre tú puedes engañarlo, pero a Dios nadie lo engaña. A mí me han engañado un chorro de veces. A mí me han dicho, bueno, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Pero muchas veces me han engañado. Pero de Dios no. No, de Dios no, Señor. Nadie se va a escapar. Nadie se va a escapar. El día de reposo en Cristo es un regalo de Dios para la humanidad, no una carga para inflar la religiosidad del legalista. Entonces, miren, familia, hay una secta, perdónenme, pero pues es una secta y a lo mejor algunos me van a echar pleito como luego le hacen, pero es una secta. Esos que son precisamente los adventistas del séptimo día, precisamente así le llaman. Y ellos tienen una doctrina muy parecida al cristianismo, pero precisamente los que vienen al seminario los miércoles saben que hemos estado hablando de cómo el diablo siempre hizo lo necesario y seguirá haciendo lo necesario para confundir a la iglesia a través de doctrinas mezcladas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos que han querido mezclar toda la doctrina judaizante con la doctrina cristiana, y eso se llama adulterio espiritual. De una manera gramatical se le llama sincretismo religioso, hacer una mezcla de filosofías, una mezcla de creencias, una mezcla de doctrinas que no eran para la iglesia, con la iglesia. Todo eso se le llama sincretismo religioso, y ese sincretismo es adulterar espiritualmente. Entonces, esas personas del séptimo día, por eso hasta se les llama así, ellos nos satanizan porque nos congregamos el día domingo. Ellos dicen que los cristianos evangélicos, protestantes, los pentecostales, los bautistas, los presbiterianos, los ortodoxos, o sea, todos los cristianos habidos y por haber, porque todos los cristianos nos reunimos el día domingo, somos del diablo. Ellos nos satanizan. ¿Por qué? Porque dicen que se tiene que hacer el día sábado. ¿Por qué? Porque en los 10 mandamientos dice que el día sábado. Pero aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo claramente que Él es el Señor del día de reposo. Aquí nosotros estamos viendo claramente
cómo nuestro Señor Jesucristo nos habló de que Él vino a abrogar toda la ley ritual. ¿O a poco nosotros seguimos matando vaquitas, matando palomitas, matando y las venimos y aquí las tiramos la sangre? ¿Verdad que no? ¿A poco nosotros seguimos celebrando todas las fiestas judías? Exactamente, eso era del Antiguo Testamento. Ahora nosotros vivimos en el Nuevo Pacto. Y en el Nuevo Pacto, ¿cuándo se congregaban? El primer día de la semana, el día domingo. Ese es el día del Señor. Y el reposo es Cristo. Por eso es que nosotros decimos, venimos el día del Señor. ¿Y qué pasa cuando venimos aquí? Reposamos en Él. Es más, el verdadero cristiano, ¿qué hace? Se olvida completamente de sus problemas el día domingo. El lunes, claro, el otro, ay, la deuda de aquí, tengo que esto, y a trabajar, y mi jefe, y qué, y bla, 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 bla. Pero el día domingo lo que debemos de hacer, si somos verdaderamente cristianos, olvidarnos hasta del marido. No es cierto, el marido. A ese más bien hay que traerlo a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que nos manda el Señor. El día de reposo es algo indispensable para vivir nuestra cristiandad, pero el día domingo. No dejes que te anden ahí, no, es que el sábado es ustedes se van a ir al infierno porque se reúnen el domingo. No, de hecho los que se van a ir al infierno son todos los fariseos que estuvieron queriendo estar checando a Jesucristo y a sus discípulos para hacerlos caer. Esos sí se van al infierno. De hecho, todos estos, los que aparecen aquí en la Biblia, ya están en el infierno. ¿Por qué? Porque estuvieron queriendo hacer caer a mi Señor Jesucristo, que Él es el día. Él es el Señor del día de reposo. Él es el reposo que nosotros realmente necesitamos. Miren en Mateo 11:28. Ahí está lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo sobre el reposo. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es el yugo del que está hablando nuestro Señor Jesucristo? Precisamente el yugo del cual habla nuestro Señor Jesucristo es que nosotros nos sujetemos a Él, nos sujetemos a su palabra, nos sujetemos a su consejo, a sus instrucciones, a sus mandamientos, a sus estatutos. Es un yugo, al final de cuentas eso es un yugo. Pero ¿por qué Él dice que es ligero ese yugo? ¿Por qué? Exactamente. Porque ese yugo Él mismo lo lleva. No sé si alguien ha leído el libro del Peregrino o ha visto la película o las películas, ya han salido incluso varias películas. ¿Nadie lo ha leído o ha visto esa película? Bueno, pues aquí el pastor Moy ya no nos ha pasado aquí películas, ¿verdad? Pero sería bueno que un día la veamos aquí, la película del Peregrino. O se los recomiendo, lean el libro. Ese libro lo escribió, no me acuerdo el autor, fue un siervazo de Dios que estuvo encarcelado por predicar del Evangelio, y encarcelado escribió ese libro. Ha sido el libro más edificante de todos los libros, aparte de la Biblia, de todos los libros que se han escrito sobre lo que es la salvación. Entonces, la verdad, mis respetos. Ahí vemos precisamente la analogía de esto. Ese es un libro analógico sobre lo que es el plan de salvación. Y ahí vemos cómo él va con un costalote cargado. ¿Por qué? Porque era un legalista. Hasta que se encuentra con Jesucristo, y Jesucristo le quita ese costalote con el cual él estuvo caminando, subiendo cerros, subiendo eso, hasta que llegó a la cruz. Fue en donde todas esas cargas. ¿Por qué? En esto se basó ese libro, en esta cinta tan hermosa que acabamos de leer. Vayamos a Él
Vayamos a Cristo y en Él encontraremos el reposo que realmente necesitamos. Por eso me da risa luego cuando hay gente que, ay, pastor, es que no fui a la iglesia porque estaba bien cansado. Ay, joder, pues como si yo aquí Por eso es que, miren, muchos de ustedes, le doy gracias a Dios porque tienen ese corazón de servicio y llegan y sin que yo les diga nada empiezan a hacer esto, lo otro y aquello. Pero ustedes, si se dan cuenta, yo llego, yo nunca les digo, oigan, por favor, pongan el proyector, por favor, conecten las luces, por favor, hagan esto. Gloria a Dios por ahí el grupo de alabanza, pero los que saben, desde que empezamos, yo llegaba, yo era el que conectaba, teníamos un estéreo, que era con el que empezábamos a cantar las alabanzas, yo conectaba el estéreo, compré un amplificadorcito, lo conectaba yo mi micrófono, o sea, yo hacía todo con tal de que la gente no dijera, ay, es que no vamos porque, híjole, nos cansamos mucho de todo lo que nos pone a hacer el pastor. O sea, imagínense, es que estuve muy cansado y por eso no fui a la iglesia. Si tú fueras cristiano, ¿sabes qué? Que comprenderías que a la iglesia no vienes a cansarte, sino todo lo contrario. Vienes a descansar. ¿Saben quién puso las sillas el día de hoy? Yo las puse. Y pregúntenle a los muchachos, yo no quiero interrumpirlos en lo que ellos están haciendo, porque bastante hacen también con estar ensayando entre semana, con estar montando aquí, esto, lo otro, aquello. ¿Yo qué hice? Me puse a poner las sillas. A nadie le pido que venga a la iglesia que se canse con él. Dios no les pide a nadie, y es más, a mí tampoco, porque lo hago con todo el gozo del mundo. O sea, si lo hacía antes en las otras iglesias donde yo me congregué y que yo no era el pastor, pues con más lo voy a hacer en un lugar en donde el Señor me puso a servir, pero con gozo, con fuerza, con energía. ¿Por qué? Porque no tengo que venirme a cansar a la iglesia, tengo que venir a descansar en los brazos de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Eso es a lo que venimos a la iglesia. Y es más, hay veces también, ahorita lo que dije de la enfermedad, no es prohibido que venga alguien enfermo. ¿Por qué? Porque hay veces que aquí Dios también lo sana, pero eso ya es la fe de cada quien. Hay veces que hay gente que me dijo, pastor, la verdad me sentía yo bien mal, pero hubo algo que me decía, ve a la iglesia y allá me voy a sentir mejor. ¿Y qué cree, pastor? Que cuando llegué traía yo una enfermedad y salí ya como si nada. Ah, pues claro que Dios siempre va a observar la intención de tu corazón. Ah, venías cansado, hijo, venías enfermo, pues en mí vas a descansar, en mí vas a sanar de esa enfermedad, porque Él ve siempre las intenciones de nuestro corazón. Continuamos. Jesucristo es el reposo para todo aquel que goza y vive en la gracia de nuestro Redentor. Él es nuestro reposo. Cuando nosotros vivimos en su gracia, Él es nuestro reposo. Y aquí en Hebreos 4:9, vamos a Hebreos 4:9, hijo, nada más que te voy a pedir que la cambies a la TLA, a la traducción del lenguaje actual, para que veamos claramente lo que dice con las palabras que usamos aquí en el occidente. Hebreos 4:9 al 11, en la traducción del lenguaje actual. Siempre que les cambio la traducción se hacen bolas ahí, ¿no? ¿Ya está? Ok, dice, pero todavía esperamos el día en que nosotros, el pueblo de Dios, recibiremos el descanso que Dios nos ha prometido. En ese día, el pueblo de Dios descansará por fin de su trabajo, así como Dios descansó del suyo. Por eso hagamos todo lo posible por obedecer a Dios, para que en ese día recibamos, ¿qué dice? Su descanso. No sigamos el ejemplo de los que no creyeron la buena noticia. Precisamente porque la gente no va a la iglesia, porque no creyeron.
Ayer que hablamos del evangelismo, precisamente vimos muchos ejemplos cuando la gente sí recibe la palabra y cuando no la recibe. ¿Cómo te vas a percatar de que la gente sí recibió el mensaje que le llevaste? ¿Cuál es la principal evidencia de que esa persona sí recibió de una manera correcta el mensaje? ¿Alguien me puede decir? Porque empiezan a venir a la iglesia. O sea, esa es la mejor manera de poner en práctica lo que tú les enseñaste cuando los evangelizaste. Ahí es donde dices, ay, híjole, sí, esa semillita que fui a sembrar con mi vecino, con mi primo, con mi amigo, con mi compañero de trabajo, ya empezó a dar fruto, porque a veces se empieza a congregar. ¿Por qué? Porque quiere leer la Biblia, porque quiere escucharla, quiere saber lo que Dios habla, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Y bueno, entonces continuamos. Ya esta es la última cita de Marcos 3, 3 al 6. Dice: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, porque Jesús se enojaba, se sigue enojando cuando no hacemos las cosas con fe, cuando le queremos dar el avión, ¿verdad?, lo que nos dice. Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos para decir: no, hombre, Jesús sí es verdaderamente Dios, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Qué dice allí? ¿Qué dice que querían hacer? Contra él para destruirle. ¿Se dan cuenta cómo el legalismo es el peor enemigo de la iglesia? O sea, sí hay muchos legalistas. Hay gente que en cuanto ve que tú estás metiéndote con Dios, ellos se quieren meter contigo, pero para destruirte. ¿Verdad, Memo? O sea, empiezan a tratar de buscar la manera de hacerte caer. Hay gente que sin darse cuenta, ¿verdad?, vienes a lo mejor de algún pecado y llegan a tratar de ofrecerte el pecado para que caigas. Tratan de destruir lo que Jesucristo está haciendo en ti, porque son unos legalistas, porque son hijos del diablo, sepulcros blanqueados, personas que por afuera quieren aparentar algo, pero por dentro están podridos. Nada más están buscando cualquier defectito, cualquier pecado para quererte echar la tierra encima. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo hombre. Nada más es cuestión que nos arrepintamos de corazón de los pecados que llegamos a cometer. Pero los legalistas, no, hombre, ellos quieren buscar la manera de acabarte. Si lo querían hacer con mi Señor Jesús, que no tenía ningún pecado, ¿qué no podrán hacer con todos nosotros? Pero no nos dejemos, familia. El Señor nos guarda en el hueco de su mano. El Señor nos cubre con esa sombra que solamente sus alas pueden dar. No estamos atados a reglas rígidas sobre el día específico de reposo, sino que hallamos descanso en la persona de Cristo y en su obra redentora. O sea, nosotros debemos de entender claramente esa parte, familia. Miren, hay personas que sí definitivamente no se pueden congregar con nosotros, porque están en ciudades en donde, pues a lo mejor, pues, tienen otro tipo de doctrinas que no le acomodan a un verdadero hijo de Dios.
Por X motivos pueden haber. Y sin embargo tenemos congregantes cibernéticos. Tenemos gente que nos ve, y saludos a los que nos ven por internet. Depositan sus ofrendas, depositan sus diezmos. O sea, no crean que son de esos que se alimentan nada más, no, gente que se ve que realmente quieren estar a través de este ministerio alimentándose para conocer cada día más del Evangelio. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente somos hijos de Dios, vamos a buscar todo lo necesario para que nuestra mente racione claramente y reaccionemos también claramente a la palabra de Dios. Pónganse de pie, familia. Vamos a leer Colosenses 2:16 en adelante, en donde aquí nosotros vamos a encontrar la aplicación de nuestra prédica. Aquí claramente Pablo le habla a la iglesia de Jesucristo, empezando por los colosenses, pero de allí vino a todos nosotros esta palabra que es totalmente doctrinal. Esto es lo que se nos habla directamente a nuestras vidas, a nosotros como cristianos. Dice, por tanto, nadie, digan conmigo, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie los prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí se me olvidó cambiar la traducción porque hay muchos hebraísmos, pero bueno, aquí como se predica exegéticamente, aquí claramente nos está hablando el Señor de que nosotros siempre nos vamos a encontrar con esos legalistas afuera y dentro de la iglesia, desgraciadamente, ¿verdad? Porque siempre en la iglesia, como decía Jesús, nos encontraremos con trigo, pero también con cizaña. Entonces, ¿qué pasa? Que esas personas siempre van a venir a decirte, no, es que está mal el día en el cual tú te congregas. Oye, no, es que ¿sabes qué? Está muy mal que tú como mujer te pongas pantalón. No, es que ¿sabes qué? El pastor que tú tienes es un satánico porque nunca usa corbata. Tienen que usar corbata porque es una falta de respeto el pararse en un púlpito sin corbata. No, mira, ahí en la alabanza vi que alguien tenía un tatuaje, eso es del diablo. No, mira, vi que el pastor en vez de tomar agua así, se pone a tomar un cafecito, se pone a tomar café, eso es irreverente. Los judíos decían que esto no estaba bien. Mira, está muy mal que le digas Jesús, no, se le tiene que decir Yeshua, porque tienes que hablarle en el idioma original en el que hablaban en aquel entonces. Es más, tienes que meterte a aprender a hablar griego, a aprender arameo, a aprender el hebreo, para que realmente tú cuando ores, le ores a Dios con su idioma, no con el idioma que tú tienes, es un idioma occidental. O sea, y podrías seguirme con la lista y la lista y la lista de legalistas. Ahora sí que hasta rimó, ¿verdad? Legalistas por todos lados. No, es que mira, ya llegó Semana Santa,
aguas, esto es bien socorrido, no tienes que comer carne. No, mira, ya llegó un miércoles en donde te tienes que poner aquí las... Hombre, si supieran de dónde vienen todos esos ritos, porque son ritos que no vienen ni en la Biblia, son ritos que los inventaron los hombres. Por eso aquí termina diciendo, tales cosas tienen, en el 22 dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Los hombres se ponen las cosas, hacen tantos libros, catecismo, atalayas, libro mormón, y hay muchos. Y son sus doctrinas de hombres. Y, es que a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, a mí me gusta, yo voy a decir que esto es pecado, yo voy a decir que esto sí es pecado y esto no es pecado. Yo voy a decirles eso. No, hombre. Dice aquí, habla de que muchos te van a decir, no comas carne, mira, Semana Santa. Está diciendo claramente la palabra. Desde antes que empezaran todas esas tradiciones, ya Dios nos lo había advertido. Tenemos que entender lo que Dios nos ama en nuestro corazón. Lo que sí Dios nos dice claramente, aléjate del pecado. Eso sí, y sabemos todos esos pecados con los cuales hemos batallado. ¿Y sabes cómo vas a dejar de batallar? Entrega tu corazón completamente a Jesucristo. Venid a mí todos los que están trabajados, todos los que están cargados ¿de qué? De pecados, de tristezas, de depresiones, de angustias. Vengan y yo los haré descansar. Pero nosotros muchas veces como que esas cosas pensamos que son para otro tiempo. No, es para nosotros, familia. Nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros somos esa niña de sus ojos, como lo dice la palabra. Nos ama tanto que Él nos quiere cuidar de todo lo que el mundo nos ofrece. Por eso no desperdiciemos nuestra vida buscando otras cosas allá afuera, cuando que aquí el Señor nos puede dar todo lo que necesitamos. Y lo único que realmente necesitamos para poder tener vida eterna. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, por tu consejo. Gracias porque tú nos inspiras a ser mejores personas. Gracias porque tú nos inspiras a ser más disciplinados, Señor, en todas las cosas que hacemos para la iglesia, para contigo, para con nuestros hermanos, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Un texto sagrado que ha servido como un instructivo para que todos nosotros no tengamos que estar cayendo en las acechanzas del diablo. No tengamos, Señor, que estar cayendo en todas esas doctrinas de hombres, esas doctrinas satánicas, Señor, que andan pululando por tantos lugares, Señor, en estas épocas y en todas las épocas, bendito Dios. Gracias porque somos tuyos, porque te pertenecemos, porque tú nos compraste a precio de sangre, pero nosotros queremos vivir conforme a esos santos, Padre mío, que tú has apartado para tu gloria, para tu gracia, para tu amor. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos, produce en nuestras vidas esa santidad que ya el Señor nos ha dado, pero queremos caminar en esa santidad. Queremos nosotros vivir reposadamente, Señor, porque tú eres el día de reposo, porque tú eres ese reposo que todos nosotros necesitamos para vivir, Señor, conforme a tu voluntad y no conforme a la voluntad del mundo. Bendice a tu iglesia Redención por su gracia, mi Señor, y a todos los ministerios anexos también a nuestra cobertura, Señor. Por favor, te pido por cada uno de los pastores, Señor, que están llevando a cabo esta doctrina de la gracia en esta región, donde sabemos que vamos a tener muchas luchas, Señor, porque el diablo no quiere que la gente conozca la verdad. El diablo no quiere que la gente conozca la doctrina de la gracia, ese evangelio con el cual, Señor, podemos ser verdaderamente rescatados de las acechanzas satánicas, bendito Dios. Te pedimos por esta ciudad de Celaya, que ha sido tan golpeada, Señor, tan golpeada por la delincuencia, tan golpeada, Señor, por las malas doctrinas, tan golpeada por las malas autoridades, Señor, que hemos tenido en esta región. Te pedimos, por favor, por todas esas autoridades que están en estos momentos dirigiendo las instituciones gubernamentales,
para que toques sus corazones y sus mentes y les hagas ver con claridad lo que realmente le conviene a nuestro estado de Guanajuato, Señor. Y que cada uno de los ciudadanos también de alguna manera, por medio de tu iglesia, puedan conocer el Evangelio, para que tengan vida eterna y que puedan también cambiar su vana manera de vivir. Por todos aquellos, Señor, drogadictos, por todos aquellos, Padre mío, narcotraficantes, secuestradores, por todos los delincuentes, los cárteles, Señor, que están operando en esta región, te pedimos que toques sus vidas, que toques sus corazones, que transforme sus mentes, para que ellos puedan venir rendidos a los pies de Cristo, para pedirte perdón por tantos asesinatos que están cometiendo en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestro estado de Guanajuato, Señor. Ponemos en tus benditas y preciosas manos nuestras vidas y la de nuestros familiares, Señor, pero sobre todo para que te conozcan, Señor, para que te conozcan y puedan tener vida eterna. Te lo pedimos en el nombre, por sobre todos los nombres, mi Señor, mi Salvador, Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. El día de hoy, ¿tú tienes algo por qué agradecerle a Dios? Creo que todos. ¿Cuántos aquí vivimos con nuestra familia de Dios? Creo que ese es el principal motivo por el que podemos estar sanos. Entonces yo te invito, vamos a hacer algo diferente. Antes de entonar esta alabanza, si estás con tu familia, abrázalos, acércate a ellos. Si tienes que pedirles perdón, pídeselos, porque te crees que no sabemos si mañana amanezcamos y podemos ser condenados a una eternidad sin Dios si no hemos perdonado a ti. Yo te invito a que no te quedes con las ganas de hacerlo y vamos a cantar esta alabanza. Vamos a agradecerle a Dios porque nos ha traído hasta aquí y ha sido fiel y Él no se ha equivocado en sus promesas. Y si vienes solo, acércate a alguien más que ves que también viene solo. Vamos a estar con nosotros. Has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Díselo una vez más. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho